Hola a todos, en esta oportunidad vamos a explicar en qué consiste el obligatorio 3 del curso de Programación para Ingeniería Eléctrica del año 2020. Este obligatorio es una continuación del obligatorio 2, en el cual teníamos como objetivo comprimir datos para que estos ocupen menos espacio en memoria o consuman menos ancho de banda en una transmisión. Y para hacer esa compresión de datos, lo que hacíamos era codificar un mensaje original y luego decodificarlo. Esa codificación en el obligatorio 2, ustedes la hacían basándose en una tabla de codificación que nosotros les entregábamos. Eso significa que para cada símbolo les indicábamos el código asociado a ese símbolo y a partir de ellos ustedes codificaban y después decodificaban. En esta oportunidad, el obligatorio 3 también van a tener que codificar y decodificar un mensaje original. Pero la diferencia es que en esta oportunidad ustedes van a tener que generar esa tabla de codificación. ¿Cómo van a generar esa tabla de codificación? Bueno, basándose en lo que son los códigos de Huffman. La idea de estos códigos de Huffman es hacer una estadística de la aparición de los símbolos en el mensaje y codificar con menos bits los símbolos más frecuentes y con más bits los símbolos menos frecuentes. ¿Qué significa? Que los símbolos que aparecen en mayor cantidad de oportunidades, vamos a tratar de asignarles códigos pequeños, mientras que aquellos símbolos que no aparecen tanto, que aparecen con menos frecuencia en el mensaje original, los vamos a codificar con códigos más grandes. De esa forma logramos una compresión de los datos. Es importante que tengan en cuenta que en la codificación de Huffman el código generado para cada símbolo no es prefijo de ningún otro código generado para otro símbolo. Y esto es fundamental para hacer una correcta codificación y sobre todo una correcta decodificación del mensaje. Entonces, para explicar en qué consiste la codificación de Huffman, vamos a partir del mismo ejemplo que utilizamos en el obligatorio 2 y vamos a asumir que el mensaje original es, como aparece en pantalla, programa. Lo que vamos a hacer es identificar la cantidad de veces que aparece cada símbolo en ese mensaje original. Y vemos que el símbolo R aparece en 2 oportunidades, el símbolo A también aparece en 2 oportunidades, mientras que los restantes símbolos aparecen una única vez. Eso es lo que denotamos en la tabla y a partir de eso lo que hacemos es ordenar esa tabla de mayor a menor, de mayor cantidad de apariciones a menor cantidad de apariciones. En este caso vemos que tenemos más de un símbolo con 2 apariciones, como son RA, R y A, y entonces en ese caso los ordenamos en la tabla según la aparición. Vemos que en el mensaje original R aparece antes que A, entonces en primer lugar ponemos R y en segundo lugar ponemos A. Lo mismo para el resto de los símbolos. Por ejemplo, el símbolo P, que tiene una única aparición, al igual que O, G y M, aparece antes que los otros símbolos. Entonces lo ponemos primero. Lo mismo hacemos con O, G y M. Entonces, una vez que tenemos la tabla, según la aparición de la cantidad de apariciones de cada símbolo, la tenemos ordenada de mayor a menor, y para cada símbolo que tenga la misma cantidad de apariciones que otro, según el orden de aparición del mensaje, bueno, una vez que tenemos la tabla, vamos a proceder con la construcción de lo que se llama el árbol binario de Huffman. Para poder hacer esa codificación de Huffman es necesario crear un árbol binario. ¿Cómo vamos a hacer ese árbol binario? Bueno, vamos a transformar esa tabla, por ejemplo, en lo que sería una lista, para que se entienda más fácilmente, donde cada símbolo va a estar representado por un nodo que contiene el símbolo y la cantidad de apariciones que tiene ese nodo. ¿Ah? Entonces, esa tabla la transformamos en una lista. Y lo que vamos a hacer es, mientras la lista tenga más de un nodo, agrupamos los 2 últimos nodos y los insertamos en la lista. Por ejemplo, en este caso, la lista tiene 6 nodos, o sea, tiene más de un nodo. Entonces agrupamos los 2 últimos nodos, los agrupamos en un único nodo
y ese nodo lo va a tener internamente un árbol binario, donde uno de sus hijos está compuesto por uno de los nodos y otro de los hijos por otro de los nodos. Entonces ahí vamos a tener un árbol binario que tiene a los hijos G y M. El nodo padre es un nodo que no tiene ningún símbolo y como cantidad de apariciones tiene la suma de las apariciones de sus hijos. Entonces en este caso tiene 2 apariciones. Ese nodo lo voy a insertar en la lista de tal forma que la lista me quede ordenada de mayor a menor. Y en este caso lo que vamos a hacer cada vez que generemos un nuevo nodo, si la lista ya tiene un nodo con la cantidad de apariciones que tiene el nuevo nodo, ese nuevo nodo va a quedar insertado al final de los nodos con esa misma cantidad de apariciones. Por ejemplo, este nuevo nodo, como yo lo tengo que ordenar de mayor a menor, la lista tiene que quedar ordenada de mayor a menor, este nuevo nodo tiene que estar antes que el nodo P y el nodo O, porque este nuevo nodo tiene 2 apariciones. Pero lo que voy a hacer es voy a insertar este nuevo nodo al final de los nodos que tienen 2 apariciones, o sea, entre el nodo A y el nodo P. Ahí lo inserto. Entonces de esta forma la lista me mantiene, sigue estando ordenada de mayor a menor y el nuevo nodo queda insertado al final de los nodos con la misma cantidad de apariciones. La lista tiene más de un nodo, por lo tanto sigo haciendo lo mismo. Agarro los últimos 2 nodos, los agrupo y formo un nuevo nodo que internamente contienen otro árbol binario. Árbol binario cuyos hijos son P y O, y la cantidad de apariciones de este nuevo nodo también es 2. Como este nodo tiene también 2 apariciones, voy a insertar ese nodo de tal forma que la lista me quede ordenada de mayor a menor según la cantidad de apariciones y al final de los nodos con 2 apariciones. En este caso coincide que este nuevo nodo queda al final de la lista. La lista sigue teniendo más de un nodo, entonces agrupo los 2 últimos y transformo y genero un nuevo nodo que tenga interiormente un árbol binario con los 2 anteriores. Entonces, esta agrupación me genera un árbol binario que queda de la siguiente manera. En este caso, este nuevo nodo va a tener 4 apariciones que son la suma de los nodos anteriores, del nodo que tenía 2 apariciones compuestos por G y M y el nodo que tenía 2 apariciones compuestos por los símbolos P y O. Y ahí genero ese nuevo nodo. Noten que en los árboles binarios que estamos generando, los nodos hoja son los que contienen un símbolo, mientras que los nodos internos no tienen ningún símbolo asociado. Bueno, en este nuevo nodo lo que vamos a hacer es insertarlo en la lista original, insertándolo de mayor a menor. En este caso tengo 4 apariciones, este nuevo nodo tiene 4 apariciones, y le inserto en la lista de mayor a menor. La lista sigue teniendo más de un nodo, por lo tanto agrupo los 2 últimos nodos y transformo un nuevo nodo con un árbol binario adentro. Queda de esa forma, inserté ese nuevo nodo en la lista como veníamos haciendo, tiene 4 apariciones igual que el nodo anterior, entonces lo pongo al final de los nodos de 4 apariciones. La lista sigue teniendo más de un nodo, entonces agrupo estos últimos 2 nodos en un único nodo con un árbol. Y vemos que en este caso formamos un árbol que tiene, formamos un nodo que tiene interiormente un árbol con 8 apariciones. La lista en esta oportunidad queda con un único nodo y ahí es donde paro de hacer esto. Y el árbol binario de Huffman queda conformado por el árbol interior de este nodo, este único nodo de la lista. Una vez que tenemos el árbol binario de Huffman, lo que vamos a hacer es generar los códigos de Huffman. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a ir indicando
con un 1 todos los lazos izquierdos de este árbol binario. Entonces vamos poniendo un 1 en los lazos izquierdos. Un 1 ahí, otro 1 acá, otro 1 acá. Y en los lazos derechos vamos a ir indicando, vamos a ir poniéndoles un 0. 0, 0, 0, 0 y 0. Entonces, para todos los árboles que tengamos, los lazos izquierdos van a tener un 1 y los lazos derechos van a tener un 0. Y a partir de cómo queden, cómo se acceda a cada uno de los símbolos, vamos a ir formando el código de Huffman. ¿Cómo es esto? Bueno, para los códigos que hoy teníamos, para todos los símbolos que teníamos en el mensaje original, acá los estoy anotando de izquierda a derecha según la aparición del árbol. Tengo los símbolos, el símbolo G, M, P, O, R y A. Voy a ir especificando el código asociado para cada uno de esos símbolos. ¿Cuál va a ser el símbolo de G? Bueno, ¿cuál va a ser el código del símbolo G? Bueno, tengo que ir leyendo, tengo que ir viendo desde el nodo padre del árbol binario cómo hago para llegar al nodo hoja G. Y para eso tengo que pasar por el primer lazo que tiene un 1, luego por el segundo lazo que tiene un 1 y finalmente el tercer lazo tiene un 1. Entonces el código G queda formado por 1, 1, 1. El símbolo M va a tener un código asociado que también lo voy a formar de esta misma manera, solo que en este caso parto del nodo padre, voy por el primer lazo izquierdo, luego también me meto en el otro lazo izquierdo y finalmente me meto por el lazo derecho. Entonces el código asociado a M va a ser 1, 1, 0. Y bueno, y de esta misma forma voy a generar los códigos de P, que va a estar formado por los lazos 1, 0, 1, y el código asociado al símbolo O, que va a tener el código 1, 0, 0 por los lazos. Para indicar los códigos o definir los códigos de los símbolos R y A, y es lo mismo, solo que ahora también empezamos desde el nodo padre, pero el primer lazo por el que vamos es el lazo derecho. Entonces, para formar el código de R, tenemos que ir por el lazo derecho y después por el lazo izquierdo. Entonces, el código es 0, 1. Lo mismo para el símbolo A, el código va a ser 0, 0. Y de esta forma obtenemos la codificación de Huffman. Para cada símbolo tenemos asociado un código que no es prefijo de ningún otro código. Entonces, en la codificación del mensaje original, simplemente yo formo el mensaje original y a cada símbolo le pongo su código. A P le pongo 101, a R01, 11 y así sigo para cada uno de los símbolos del mensaje original. Por lo tanto, la codificación de programa es la que figura en pantalla. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? A partir de la tabla de codificación que generamos, tengo el mensaje original y genero la codificación del mensaje original. ¿Cómo hacemos la decodificación de este mensaje? Bueno, esto ya lo vimos en el video correspondiente al obligatorio 2 y se procede de la misma forma. El mensaje codificado tiene que tener, recuerden, inicialmente la tabla de codificación para que a la hora de decodificar yo pueda saber qué código tiene asociado cada símbolo y poder ir decodificando el mensaje que va a terminar quedando luego de decodificar el mensaje, me voy a terminar obteniendo el mensaje original. Bueno, eso es todo, espero que se haya entendido y les deseo el mejor de los éxitos para este trabajo.